Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista Rema. Edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema. Número 1. El manto de restauración. Por Willy González. Génesis capítulo 9, versículo 23. Nos dice: Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Uno de los beneficios de reconocer cobertura es tener acceso a un proceso de restauración de nuestra alma. En el versículo anterior, vemos que los hijos de Noé cubren su desnudez. Esto significa que al estar cubiertos podemos ser restaurados. Todos tenemos áreas en nuestra alma que no están bien, y necesitamos ayuda para vencer aquellas cosas que aún nos pueden lastimar. Al hacerlo, nos exponemos tal cual somos, y es necesario que ministerialmente seamos protegidos en ese proceso. Veamos algunos ejemplos. Booz, restaurador. Cuando Ruth se fue a refugiar bajo el manto de Booz, como dice en Libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, tuvo acceso a la restauración de su vida y la de su suegra. Incluso fue restituido el nombre de su difunto esposo y aún su herencia. Ruth dejó de ser una moabita, se convirtió en sierva y luego esposa. Noemí cambió su condición de amargura a dulzura. Al estar bajo la protección de las alas de Booz, figura de los ministerios, recibió protección y restauración. Eliseo. En segundo libro de Reyes capítulo 5, versículos del 6 al 14, el profeta Eliseo es buscado por un general llamado Naamán, quien tenía lepra, una enfermedad terrible que lo aquejaba. Para recibir sanidad, es enviado a sumergirse 7 veces en el río Jordán. La lepra es figura del pecado, y la forma de salir de situaciones que nos hacen caer, a pesar de ser ya cristianos, es buscar un ministro que nos ayude a ser limpios. Naamán necesitó ser obediente para entrar en el proceso de ministración y restauración, para salir del problema que tenía. El Padre. Recordemos la famosa historia del Hijo Pródigo. La encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24, quien se fue lejos de su casa y sufrió las consecuencias de dicho alejamiento. Pero cuando vuelve en sí, sabe que el único lugar donde puede ser restaurado es en la casa de su padre. Al regresar es recibido. Le afirman su identidad y los siervos se encargan de bañarlo, proporcionarle anillo, ropa, calzado. Esto es figura de la iglesia donde el Padre tiene siervos, que se ocupan de la restauración de aquellos que regresan a casa. Es interesante ver que los siervos que atendieron al pródigo eran de cierta categoría. Eran aquellos que estaban en la casa de su Señor por amor, figura de los ministros que realizan la tarea de restauración en la iglesia. El pastor restaura. El Salmo 23, uno de los más conocidos donde se habla de restauración, hace énfasis que es el pastor quien realiza dicha función, es decir, se debe tener un corazón pastoral para poder restaurar. Pero también es necesario ser una oveja que reconoce a un pastor que lo cubre, para poder tener el beneficio de la restauración de su alma. El apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, vemos la conversión de Saulo, perseguidor de la iglesia, quien tiene su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, y el impacto de esa experiencia lo deja ciego. Es enviado a la casa de un siervo de Dios llamado Ananías, que significa Dios es misericordioso, para restaurar su visión. Es por ello que aprendemos que para restaurar se necesita estar provisto de misericordia. Luego un hombre llamado Bernabé, que significa hijo de la consolación, sigue el proceso de restauración en Pablo, llevándolo hasta los apóstoles, quienes lo enviaron a predicar. Pero Pablo también restauró a otros. Uno de ellos es Juan Marcos, que lo había abandonado. Tiempo después lo restaura y lo considera como un colaborador en la obra. Y qué decir de Onésimo, al hombre que conoció en prisión y que lo restauró, incluso le extendió su paternidad ministerial, para que al salir de la cárcel fuera útil en la obra. Vemos cómo es un círculo virtuoso cuando somos cubiertos, somos restaurados y luego somos enviados a restaurar a otros. Por eso es necesario el manto de la restauración.
Los espirituales. En Gálatas capítulo 6 versículo 1, Pablo enseña que es posible que alguien sea sorprendido en una falta, no que él mismo confiese su falta, sino que lo sorprenden en el pecado, y pareciera que en este caso solamente se tendría que reprender al que falló, pero también debe ser restaurado por un grupo de la iglesia llamados espirituales. El apóstol pide que no sea cualquiera, sino más bien aquellos que, por ser espirituales, tienen un espíritu de mansedumbre, los que son humildes, y esta condición los hace saber que son humanos y que podrían cometer el mismo error. Una mujer vio el borde del manto del Señor y sabía que al tener contacto con el mismo, sería restaurada. Es decir, que ahora tenemos acceso a un manto que tiene el mismo efecto en nosotros, y es figura de ministros que al cubrirnos, nos dan el beneficio de ser restaurados, de guardar nuestras debilidades, de restituir y no condenar a aquellos que han fallado. Un manto que implica responsabilidad, misericordia y consuelo. No un manto de culpa o acusación, sino de perdón. Reconozcamos cobertura y obtengamos nuestra bendición. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 2. El manto de preservación. Por Piedad de González. En Éxodo capítulo 12 versículo 34. En la Biblia, Serafín Aucejo dice: el pueblo se llevó consigo la masa antes de que fermentara. Envolvieron en sus mantos las artesas y se las echaron al hombro. En este pasaje vemos un beneficio del manto, que es proteger el pan para que no se corrompa. Al salir Israel de Egipto lo hizo deprisa, y como la masa del pan era vital para su sustento, la cubrieron con sus mantos para protegerla. El manto es figura de la cobertura ministerial, que hace que el pan, que es figura de la palabra de Dios, se conserve pura, y al colocarla sobre sus hombros, nos muestra que lo hacen con responsabilidad. Veamos qué cosas pueden corromper al pan y cómo lo protege el manto de los ministros. El moho. En el libro de Josué vemos la historia de los gabaonitas que trataron de engañar a Josué, inspirándole lástima para que no los eliminara, vistiendo ropa vieja, llevando odres viejos, pan seco y mohoso. Vemos que estos hombres usaban ropa vieja, antigua, y sabemos que nosotros vivimos en un pacto nuevo. Cuando se permanece en el antiguo pacto, se quiere vivir por la ley, utilizando la palabra de Dios solo para poner estatutos y normas. Entonces esa palabra se enmohece, se corrompe. La cobertura protege del engaño y del legalismo y nos cubre con la gracia del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pan seco. El pan, además de tener moho, estaba seco. Veamos el ejemplo de un rey llamado Jeroboam, que al recibir una profecía que no le gustó, extendió su mano en contra del profeta y ésta se secó de inmediato. Esto sucedió por no reconocer, por atacar al ministerio profético, que es una cobertura que protege de que se corrompa la palabra de Dios. La tierra contamina. Uno de los personajes extraordinarios de la Biblia es el profeta Samuel, quien no dejó caer a tierra ninguna palabra que le fue dada por Dios. Esto nos enseña que donde hay cobertura ministerial, la palabra de Dios no se contamina con tierra, es decir, con pensamientos humanistas. Recordemos que Pedro fue reprendido por el Señor por estar pensando las cosas de los hombres, por pensar de forma terrenal y no espiritual. También el apóstol Pablo reprende a los Gálatas por querer terminar por la carne lo que solo se puede hacer por el Espíritu. La palabra de Dios no se puede contaminar con humanismo, y esto se evita al estar cubiertos y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se preserva el pan? Israel en el desierto era alimentado con maná, comida que representa, al igual que el pan, la palabra de Dios. Este se derramaba a diario y debía ser consumido el mismo día, recordándonos la oración del Padre Nuestro donde pedimos el pan de cada día. Es decir, el rema de Dios debe ser continuo, la predicación de la palabra se recibe día a día. Si el maná no se consumía, se corrompía y no se podía comer. Esta era la instrucción de Moisés. Es decir, un ministro da la instrucción del cuidado de la palabra para que se pueda preservar. El día sexto se podía recoger una porción doble para tener el siguiente.
Esto nos habla del reposo. El ministro que cubre hace un esfuerzo para buscar la palabra, pero recibe la revelación no por dicho esfuerzo, sino por hacerlo en el reposo de Dios. Caso contrario sería querer entender y explicar la palabra por esfuerzo humano. El pan perpetuo. El pan de la presencia, lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 30, era puesto sobre la mesa de manera continua por los sacerdotes. Es decir, los ministros deben tener una constante búsqueda de la palabra de Dios y trasladar ese anhelo a las ovejas, tener un deseo constante por escudriñar las Escrituras. En la actualidad, la Biblia es el libro más vendido, pero tristemente el menos leído, y esto se debe a la falta del reconocimiento del manto ministerial que se ocupa del cuidado del pan a través del ministerio de la palabra. La predicación de la palabra. Encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 25, que la palabra del Señor permanece para siempre, y es predicada constantemente. Quiere decir que al enseñarla se queda en el corazón y no se deteriora. El manto o cobertura ministerial hace esta función. Vemos un ejemplo del trabajo conjunto del pastor y el maestro en la enseñanza, ya que el maestro busca las palabras adecuadas, y éstas se convierten en aguijones que son incrustadas en el corazón por medio de un pastor. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 10 y 11. La palabra nos hace permanecer. El Señor ordenó al pueblo a través de Moisés, figura del ministro que cubre, que se guardara la palabra porque esto preservaría sus vidas y que ésta fuera enseñada constantemente a los hijos. Tener un manto que guarda el pan significa contar con ministros fieles que la estudien y enseñen para que también esta actitud se multiplique en la iglesia. El Señor, al subir al cielo, dejó caer su manto, y éste cayó en forma de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, regalos en forma de hombres que son necesarios para bendecir a la iglesia con la doctrina pura, libre de contaminación. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 3. El manto de redención. Por Gilmar Ochoa. En la Biblia hay varias mujeres que representan a la Iglesia de Cristo que alcanzará la estatura espiritual para convertirse en la esposa del Cordero. Dentro de estas mujeres se encuentra Ruth, la Moabita. En la Biblia solamente hay 2 libros que tienen nombre de mujer, el libro de Ruth y el libro de Esther. En ambos libros vemos la historia de 2 mujeres que llegaron a casarse con hombres distinguidos y muy importantes. Estos personajes bíblicos son figura del Señor Jesucristo. En el caso de Ruth, podemos ver en figura a la iglesia que fue sacada de la gentilidad, ya que Ruth era descendiente de Moab, el padre de los moabitas, uno de los hijos de Lot que nació como producto del incesto con su hija mayor. Además de esto, los moabitas hicieron algo que desagradó al Señor, al punto que el Señor dijo que ningún moabita, ni sus descendientes, entrarían jamás en la asamblea del Señor, porque no auxiliaron al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Por el contrario, contrataron a Balaam para maldecirle. Resulta que Ruth, aunque era moabita, halló gracia y cambió su linaje, renunciando a su tierra, parentela y casa de sus padres, de la misma manera como lo hizo Abraham. Recordemos las palabras tan determinantes de Ruth cuando le dijo a Noemí: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, la Biblia de las Américas. Ruth fue redimida y para alcanzarlo necesitó que le extendieran el manto de redención, como podemos leer a continuación, en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, la Biblia de las Américas, dice: «Y él dijo, ¿quién eres?». Y ella respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende, pues, tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Como sabemos, Ruth necesitaba de un redentor, quien al adquirirla se convertiría en su marido. Es decir, que primero vino la redención y luego la restitución, de tal manera que Buz primero fue el redentor de Ruth y luego su esposo. De la misma manera sucede con la Iglesia de Cristo, ya que primero Cristo vino como redentor para pagar el precio de nuestro rescate, pero volverá como marido
para llevarse a su novia para convertirla en su esposa, a quien se le concederá vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Pero antes de vestirse como una novia reluciente, debe ser vestida con el manto de redención. Por esa razón dice la Escritura, en Oseas capítulo 2, versículo 16, Biblia al día. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Esta porción de la Escritura aparece precisamente en un libro que nos habla de la redención de Dios prefigurada en lo que el profeta Oseas hizo con su esposa. Dios utilizó al profeta Oseas como una señal de lo que Dios hará con Israel, y por ende lo que hizo por nosotros. Es importante mencionar que el que redime es el que compra pagando un rescate para recuperar lo que le pertenecía. Por esa razón, redimir significa comprar dos veces. El libro de Ruth nos amplía el sentido y concepto de redención, ya que en la ley había principios que debían seguirse para aplicar dicha redención. Por ejemplo, el redentor debía ser un pariente cercano, o el pariente más cercano redentor podía redimir bienes materiales y personas. Por ejemplo, cuando alguien en su extrema pobreza se vendía por pan, quien lo compraba lo hacía su esclavo. Sin embargo, el pariente más cercano, si tenía cómo pagar su deuda, lo podía redimir, lo cual significaba dejarlo en libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado, de la muerte, del mundo y del diablo. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Sin embargo, vino Cristo a pagar con su preciosa sangre toda deuda de pecado, y al hacerlo nos hizo libres del pecado, la muerte, el mundo y Satanás. Al comprarnos, nos dio el derecho de ser llamados sus hijos. Por eso podemos decir que hemos sido redimidos, aún de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Como dice la primera carta de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19. Por esa razón, al igual que Ruth, hemos renunciado a toda herencia de pecado generacional y a toda maldición ancestral. La historia de Ruth nos muestra una senda que debemos seguir para llegar al matrimonio con Cristo, como ella lo alcanzó con Boaz. Salió de Moab, nuestra salida del mundo. Se dejó guiar por Noemí, figura del Espíritu Santo. Adquirió la identidad de sierva. Permaneció junto a los siervos de Booz, figura de los ministros. Siguió todas las instrucciones que le dieron. No espigó en otros campos, fidelidad. Se puso a los pies de Booz, humillación. Se dejó cubrir por el manto de Booz, figura de cobertura espiritual. Fue redimida, libre de maldición. Se casó con el dueño del campo, Booz, figura de Cristo. El manto de Booz, que fue extendido sobre Ruth, representa el manto de Cristo, que se extiende sobre la iglesia. El cuerpo de Cristo debe dejarse cubrir para ser parte de la novia amada que muy pronto se convertirá en la esposa del Cordero. Por eso la Escritura dice que los 144,000 que fueron redimidos de la tierra y están con el Cordero en el monte Sión, son aquellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el Cordero. Estos que están sin mancha son los que guardaron sus vestiduras, como lo menciona el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos del 1 al 5. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 4. El manto de provisión. Por Ramiro Sagastume. Uno de los beneficios que tenemos como hijos de Dios es que tenemos acceso a una tierra de abundancia, una tierra donde fluye leche y miel, tal como se describe en la Biblia, en el libro de Números capítulo 14 versículo 7, en la Biblia de las Américas. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Debemos tener claro que, cuando hablamos de provisión, no nos referimos únicamente al ámbito material a todo lo que vemos o sentimos que nos hace falta, sino también al ámbito espiritual. Hay un principio descrito en la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33 al 34,
en la Biblia de las Américas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Dentro de los beneficios de los mantos está el manto de la provisión. Lo vemos en el libro de Ruth capítulo 3, versículo 15 al 17, Biblia de las Américas. Dijo, además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces, ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo, ¿Cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. En esta porción bíblica, podemos notar que a Ruth su manto, lo que la cubría, le sirvió para llevar provisión a su casa y compartirla con su suegra. Dios nos va a proveer aún para que podamos compartir con otros los bienes materiales y espirituales que nos da. Dios tiene distintas formas de manifestarse a nosotros, y lo hace cuando estamos pasando por procesos en nuestra alma. Por ejemplo, si estamos enfermos, Él se va a manifestar como Jehová sanador. Si estamos en tribulaciones, en angustias, Él se va a manifestar como Jehová de paz. En el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1, habla de Abraham cuando conoció a Jehová en su manifestación de proveedor. Generalmente se ha tomado solo la provisión en el aspecto de lo material, dice en la Biblia de las Américas. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dios todo lo prueba, hizo la luz y vio que la luz era buena. Dios le pide al hijo que más amaba, y cuando Abraham en su corazón lo entrega, se despoja de su hijo porque se encamina para ir a sacrificar a Isaac. Lo iba a dejar sin hijo, y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene. Como dice en Génesis capítulo 22, versículo del 10 al 14, en la Biblia de las Américas. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Es entonces cuando Dios le envía un cabrito, la provisión para llenar la escasez de hijo, por así decirlo. Entonces, Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. Sin lugar a dudas, en estos pasajes, vemos el equilibrio que el Señor nos da en cuanto a la provisión. Le dio lo material, lo que podía ver, lo que podía palpar, manifestado en el cabrito, el cual fue la provisión para el sacrificio físico sobre el altar. También dio la provisión de la salvación de la vida de Isaac, es decir, la provisión en lo espiritual, llevando salvación a su hijo. Para que el manto de provisión se manifieste en nuestra vida, debemos de tener una falta de algo. Otro ejemplo, lo vemos cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Dios les dio su provisión diaria de alimento manifestado en el maná. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 31 al 32. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Ellos no tenían que comer, escasez. El manto de la provisión les dio maná físico, pero también era un alimento espiritual. Entonces Jesús les dijo, en Juan capítulo 6, versículo 32, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. También en mismo Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35 dice que, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
El manto de la provisión viene de parte de Dios como manifestación de una cobertura que provee de lo material y de lo espiritual para los hijos de Dios. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema. La voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición. 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 5. El manto del llamamiento ministerial. Por Ana Julia de Sagastume. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19, la Biblia de las Américas dice: Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Este pasaje nos deja ver muy claro que había un llamamiento ministerial, ya que Elías, al echar su manto sobre Eliseo, estaba reconociendo un llamado que Dios seguramente ya le había hecho a Eliseo. Y a partir de ese momento Eliseo empezó a caminar con el siervo de Dios, hasta que llegó el día que Elías fue arrebatado y se le concedió lo que Eliseo había pedido. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 13 al 14, la Biblia de las Américas dice: También recogió el manto de Elías, que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. La palabra hebrea que se usa para manto es la H155. Dentro de sus acepciones está manto, vestido, túnica de pieles. Es impresionante notar que el manto de Elías era en realidad una túnica hecha de pieles, en plural. No podemos dejar de mencionar que la base bíblica para hablar de mantos en los llamamientos ministeriales se encuentra en los 5 ministerios descritos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 9 al 11, de la Biblia de las Américas, que dice: Esta expresión, ascendió, ¿qué significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando se dice que es una túnica de pieles, también nos indica que quien va a echar ese manto de llamamiento ministerial ya está cubierto por otro manto. En la actualidad, esto se aplica a quienes fueron los primeros en ser llamados. Considerando su función a lo largo del tiempo, protón son los apóstoles. La Biblia nos dice que Eliseo realizó el doble de milagros que su cobertura Elías, recibiendo la doble porción del Espíritu que había solicitado. También podemos observar que todo llamamiento ministerial tiene un tiempo específico. Quizá muchos de quienes estén escuchando este tema han sentido el anhelo de ejercer un ministerio y servir al Señor a tiempo completo. Se preparan de muchas formas, sirviendo en las mesas, aprendiendo la doctrina y convirtiéndose en discípulos, siempre esperando el momento de predicar la palabra de Dios. Aunque el deseo sea muy fuerte, también debemos comprender que hay un tiempo estipulado para cada llamado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, de la Biblia de las Américas, podemos leer que Jesús, desde que se quedó en el templo, teniendo 12 años, maravillaba a todos con su sabiduría. La respuesta la da el Señor, que, siendo Dios, esperó hasta que él hubiera alcanzado la madurez, tal como indicaba el antiguo pacto, que decía que todo sacerdote debía ejercer su ministerio a partir de los 30 años para cumplir la ley. Dios decide el tiempo perfecto. Por eso, lo que debemos hacer es seguir preparándonos, sirviendo con todo nuestro corazón, aprendiendo y creciendo en conocimiento y sabiduría, llenándonos del Espíritu Santo para que cuando llegue el momento estemos listos, y como hizo Eliseo, podamos dejar todo para cumplir el ministerio al que seamos llamados. En el Antiguo Testamento se nos enseña que la tribu de Leví eran los llamados, y fueron escogidos para servir en el tabernáculo. Ellos estaban dedicados por completo a ese servicio. Esa tribu era algo muy especial porque estaban de lleno al servicio. En el libro de Números capítulo 18, versículo 6, Reina Valera 1960 dice:
Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. También hay un llamado para el servicio de las mesas, es decir, los que sirven en cualquier departamento de la iglesia. Ese llamamiento no es el mismo a un llamado ministerial primario. Por eso vemos que al inicio de la iglesia, los apóstoles no podían estar sirviendo las mesas, y al llamado ministerial primario, y levantaron diáconos, que es un llamado al servicio dentro de la iglesia. El libro de los Hechos capítulo 6, versículo 2 al 3. La Biblia de las Américas dice: Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Vemos que a ellos no les echaron un manto para llamarlos. Lo que hicieron fue orar por ellos. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 6 de la Biblia de las Américas dice: A los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. En este tiempo siguen vigentes los 5 ministerios, a quienes se les echa el manto para el llamado ministerial primario, para seguir edificando a los santos. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 6. El manto que abre dimensiones. Por Raimundo Rodríguez. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8, en la Biblia de las Américas dice: Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Elías fue un notable profeta del cual, posiblemente lo que más recordemos es el reto que hizo a los profetas de Baal, de cómo quedaron avergonzados y de cómo los cielos se abrieron luego de una gran sequía. Lo encontramos en Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 40. También, Eliseo había sido reconocido como profeta. En Primer Libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 16, lo vemos. Y en los versículos siguientes nos damos cuenta cómo Elías lo llama echando su manto encima. Es decir, su llamamiento corresponde a una acción de cubrir literalmente y sobre todo espiritualmente. No es solo una alegoría. En el desarrollo de la historia de estos dos profetas, Elías fungió como la cabeza de Eliseo a un punto tal que cuando Elías es llevado, Eliseo queda con el manto. En Segundo Libro de Reyes capítulo 2, nos deja ver lo que me atrevo a llamar la ruta de Eliseo. Elías le deja ver a Eliseo que su tiempo ha llegado y le pide que se quede en Betel. Pero Eliseo responde que lo acompañará. Y sucede de igual manera por 2 ocasiones más. Primeramente, vemos que Eliseo estaba muy claro en seguir a Elías. Me parece que él ya sabía lo que buscaba. Vamos a explorar en esa ruta para tener un poco más de claridad sobre qué sucedió para que el manto de Elías y luego de Eliseo abrieran el río Jordán y, como lo llamamos en este tema, para que se diera un cambio de dimensión. El recorrido va de Gilgal a Betel, a Jericó y al Jordán. Gilgal fue reconocido como el lugar donde Jehová quitó el oprobio de Egipto. Fue el primer campamento luego de atravesar el Jordán. Eliseo no quiso quedarse en la salvación. No quiso quedarse recordando lo grande que Dios había hecho y un punto muy importante. Josué, capítulo 5, versículo 2 al 8, dice que en Gilgal, Josué circuncidó a los nacidos en el desierto. Es decir, que se reconoció como un lugar de nuevo comienzo, de apartar la carne, de dejar atrás las influencias del desierto. Para un cambio de dimensión hay que pasar por Gilgal, pero no hay que quedarse allí, y Eliseo nos lo enseña con sus decisiones. Sabemos que Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Fue un lugar de purificación familiar que lo encontramos en Génesis capítulo 35, versículo 1 al 5, y también como santuario, recibiendo el arca del pacto. Creo que podemos entender que es un lugar necesario, que debemos pasar por allí
en el rumbo al cambio de dimensión. Por otro lado, se convirtió en un lugar de idolatría y eso nos habla de dos cosas. Una de ese encuentro directo con Dios y también de cómo esa experiencia puede degradarse en idolatría cuando se cambian las prioridades. Ver el contexto del rey Jeroboam y el becerro de oro. Observemos la claridad que Eliseo tenía, y a pesar de que Betel era un lugar de bendición, no era para quedarse allí. Siguiendo el relato, Elías y Eliseo continúan hacia Jericó. Josué había declarado que quien reconstruyera Jericó sufriría la muerte de su hijo primogénito. Josué capítulo 6, versículo 26. Por cierto, hubo un hombre, Giel de Betel, que perdió a su hijo menor. Podríamos ver el paso por Jericó como una prueba luego de estar en la casa de Dios. Una prueba que alude al bienestar o comodidad de un lugar como Jericó después de haber estado en la casa de Dios. Notemos la importancia de entender lo que agrada a Dios y no enfocarnos en lo que ven nuestros ojos. Eliseo lo tenía claro, y por eso estaba encaminado a no dejar a Elías. Luego llegan al Jordán, el cual es el punto de definición. Como sabemos, la connotación de este lugar nos habla de descender, de humillarse. Eliseo sigue a Elías hasta este punto, demostrando su interés en la unción que hay sobre él. Podemos decir que Eliseo acompañó a Elías hasta el punto más bajo. Es como que estuviera dispuesto a todo, y entonces es cuando observa el milagro, de cómo el río se abre en dos al golpe del manto. Vea que Eliseo no está viendo al manto, está buscando la unción. Pasar a una nueva dimensión espiritual no es algo que se obtiene desde el sofá de la sala. Claramente es toda una ruta de actitudes, de determinación, pero sobre todo de buscar o desear el manto. Es decir, la unción, protección o cobertura que nos habilita para grandes cosas. Eliseo rompe sus vestiduras antes de recibir el manto. Esto nos habla de una preparación. Es algo como dejar todo lo propio atrás, para ya no usarlo, como disponiéndose para lo nuevo. A veces nos es difícil actuar de esa manera, porque ponemos nuestra confianza y seguridad en las cosas que vemos o tenemos. Eliseo se venía preparando, y por eso lo hizo tan prontamente, y así recibe el manto. Luego, Eliseo regresa por la misma ruta y en cada lugar hace un milagro. Abre el río Jordán con el manto. Llegó a Jericó, y fueron sanadas las aguas y la esterilidad de la tierra. Eliseo siguió hacia Betel, y allí Dios lo respalda cuando entregó a los burladores a los osos. Esto sucedió luego de haber entrado en esa nueva dimensión. Para ser rescatados de los perseguidores y burladores, debemos hacer la ruta de Eliseo, para que Dios nos respalde. Es decir, hay que morir, obedecer y ser fiel para alcanzar esa nueva dimensión. Que Dios le bendiga. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. La importancia del manto. Revista Rema. Edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 7. El manto de la doble porción. Por Sofía de Rodríguez. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, la Biblia de las Américas dice: Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ante tal ofrecimiento de Elías, para que le pidiera lo que quisiera. ¿Por qué Eliseo escogió una doble porción de su espíritu? Seguramente admiraba y anhelaba lo que había en él. Había visto la manifestación de Dios en su vida y en su ministerio. A pesar de que era un hombre con debilidades, tuvo temor y huyó ante las amenazas de Jezabel. Se deprimió al punto de querer morir. También fue un hombre que amaba y confiaba en Dios. Una de las virtudes más importantes de Elías es que permanecía, se mantenía en la presencia de Dios. Por eso podía afirmar: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No solo lo decía como una frase, lo vivía y demostraba con sus hechos, hablaba de parte de Dios y él lo respaldaba. Veamos algunos ejemplos. Predice la sequía en Samaria. Oró y hubo una gran lluvia.
Edificó un altar en el nombre de Jehová, y cayó fuego de Dios. Degolló a los profetas de Baal, profetizó la muerte de Acab y de Jezabel. Elías era un hombre de fe, confiaba en Dios y en su palabra. Eso le permitió en medio de los peligros y las adversidades, ver su protección y provisión sobrenatural. Fue alimentado con carne y pan que le llevaban los cuervos en el arroyo de Querit. Comió bajo un enebro torta del cielo, que lo animó para salir de la depresión y lo fortaleció para caminar 40 días con sus noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fue esa confianza en Dios que le daba valor para hacer grandes hazañas en su nombre. A pesar de ser también un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, como lo menciona el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías aprendió a hablar con Dios, oraba y clamaba, pero también aprendió a oír su voz y a obedecerle sin cuestionar sus órdenes. En ese ambiente espiritual, el Señor ordenó a Elías que ungiera a Eliseo para que lo sustituyera como profeta. Cuando Elías iba de camino por el desierto de Damasco, encontró a Eliseo y le extendió su manto. En adelante lo siguió y le servía. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Elías había cumplido la voluntad y el propósito de Dios. Le había agradado, por lo que el Señor quiso alzarlo en un torbellino al cielo, seguramente como consecuencia de su entrega. Fue en ese contexto cuando Eliseo recibe el manto de Elías. Segundo libro de Reyes capítulo 2, versículos 13 al 14, Reina Valera 1960 dice: Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Llama la atención esta versión de la Biblia, porque al estudiar las referencias de la concordancia Strong, se encuentran varios significados. Eliseo alzó el manto. Eso puede entenderse como una señal de una nueva gloria, ya que una de las acepciones de manto es gloria. Es una promoción, de hecho. Alzar en la referencia de la concordancia Strong significa promover. También llama la atención, y no puede ser casualidad, que Eliseo volvió, Shub, lo cual podemos interpretar como recibir una recompensa. Shub significa retorno, recompensa. Cuando Eliseo se para a la orilla del Jordán, es figura de terminar una etapa y entrar a un nuevo ciclo, una nueva dimensión espiritual. Por cierto, orilla según la concordancia Strong significa terminación. Una de las características de Eliseo fue la constancia, ya que por lo menos en 3 ocasiones le dijo a Elías que no lo dejaría. Y precisamente fue la condición que le pidió Elías, que permaneciera hasta verlo cuando fuera quitado. Fue en ese momento cuando recibió su manto. Y como lo dijeron los hijos de los profetas, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Cuando Eliseo le pide una doble porción de su espíritu, manifiesta un deseo espiritual, no en las cosas materiales. Había aprendido también a mantenerse en la presencia de Dios, por lo que sus palabras, al igual que Elías, fueron: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. También hizo milagros por palabra de Jehová, que la Biblia menciona en mayor número que los que hizo Elías, a tal punto que cuando murió, sus huesos hicieron revivir el cadáver de un hombre que había sido lanzado al sepulcro de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. La Biblia menciona que al final de los tiempos, el Señor enviará al profeta Elías que traerá restauración. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Que hará volver los corazones, primeramente al Señor, a la comunión y permanencia en Él, a la fe y confianza en Dios, a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Nuestro Dios es el mismo de Elías y Eliseo, y ahora nos quiere dar una doble porción de su Espíritu Santo. Pero hay una parte que nos corresponde. Esto es anhelarlo, buscarlo, pedirlo, ser constantes, consagrarnos, tener fe y orar. Buscar la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida diaria para sobrellevar la naturalidad de la vida terrenal. Es decir, nuestras debilidades, padecimientos y todas aquellas cosas que nos distraen o alejan de la comunión con el Señor,
y así finalmente ser arrebatados. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 8. El manto de honra. Por Sergio Licardier. Entendemos por la palabra que cada vez que aparece en la Biblia la referencia a un manto en el aspecto positivo, se describe allí ya sea de forma obvia o encriptada, que en cualquiera de esos casos debe ser siempre de revelación divina y objeto de estudio. Un beneficio que proviene de recibir en el corazón y con entendimiento la cobertura que Dios prodiga a través de sus 5 ministerios. Dentro de las características de la cobertura que se reflejan en los diversos usos del manto en la Biblia, encontramos Esther capítulo 6 versículos 7 al 9 que dice: Y Amán respondió al rey: Para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre, a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hace el hombre, a quien el rey quiere honrar. Este pasaje nos relata el momento cuando el rey decide honrar a Mardoqueo por lo que había hecho por el rey. Tal como lo mencionan los siervos al rey, no se había hecho nada para honrar a Mardoqueo, hasta que llegó el día determinado para eso. En estos pasajes, el rey es figura de Dios, y Mardoqueo, de aquellos cristianos que han aceptado la voluntad, autoridad y señorío de Dios y de los ministros que él instituye. Es decir, Mardoqueo es una resemblanza de los cristianos que están bajo cobertura. Para ellos, hay un tiempo que ha sido determinado por el rey para que reciban una honra extraordinaria. Desglosemos un poco cómo se manifiesta esta honra. El manto transmite la honra del rey hacia quien lo porta. En los versículos anteriores podemos ver que el manto le pertenece al rey. No es el manto de una persona cualquiera, ni es un manto humano o terrenal, sino una pieza espiritual y celestial que le pertenece a Dios. Es una señal para quien la porta y para quien ve al portador. Le da realce, belleza y honra. Imagine usted, amado oyente, que un rey de la tierra decida colocar sobre usted un manto que él mismo utilice. Eso le concedería a usted el ser honrado, le abriría puertas y gracia en muchos lugares. Así es el manto que extiende el rey sobre quienes aceptamos la cobertura de Dios. El manto de honra trae muchos más beneficios. Luego que se menciona el manto real, notemos que se habla del caballo real. No era un animal cualquiera, pues ya había sido montado por el rey y poseía una diadema real. Es decir, era un animal exclusivo para el uso del rey. Era el medio de transporte donde se notaba el esplendor, majestad y la autoridad, corona, del soberano. En las culturas antiguas, si alguien osaba montar un caballo del rey, se le imponía la pena de muerte. Pero si el rey daba una honra como estas, estaba elevando a la persona a una posición inigualable. Estaba confiriéndole un alto grado de estima. Es decir, que, con el manto de honra, viene una elevación en el nivel espiritual de la persona que lo recibe y empieza a moverse, cabalgar, tal como lo hace el rey. Isaías capítulo 58, versículo 14. Más adelante en los versículos de Esther 6, podemos notar que no solo se le entregan el manto y la cabalgadura del rey a la persona a quien él quiere honrar, sino también un portavoz tiene que ir delante de él anunciando que ha sido objeto de reconocimiento del rey. Es decir, quien recibe el manto de honra también es anunciado en los espacios celestiales, donde se le hace saber a huestes y potestades que dicha persona reconoce cobertura y que al haber reconocido la autoridad y soberanía del rey, sirviéndole desinteresadamente, también es revestido con honra y autoridad por el rey, Dios. Por último, es importante notar que el rey designa a Amán para que ejecutara la orden de honra a favor de Mardoqueo. Allí empieza a caer ese enemigo delante de Mardoqueo,
hasta que muere de la manera como quería matarlo. Y aún más. Inclusive, el anillo de Amán, un príncipe del reino, es entregado a él. Como si esto no bastara, luego que el rey emite el decreto para que los judíos se defiendan de sus enemigos, Mardoqueo sale nuevamente vestido con el manto del rey, pero ahora también con corona de oro y un manto adicional de lino fino y púrpura. Esther, capítulo 8, versículo 15. Esto nos enseña que el manto de honra que viene con la cobertura del rey, Dios, trae muchos más beneficios de los que podamos imaginar, incluido derrotar a nuestros enemigos, que seamos revestidos del ropaje del rey, que nos entreguen una corona y que nos pongan el anillo, autoridad, de un príncipe malvado, el enemigo, que quiso destruirnos por no inclinarnos ante la maldad. Amado oyente de esta revista, si usted ha reconocido cobertura y aún no ha sido honrado, sino antes bien, tiene enemigos que desean dañarlo. No desfallezca. Siga caminando en fe, siga reconociendo autoridad y espere pacientemente en el Señor, porque Él siempre honra a los que le honran. Aleluya. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 9. El manto de alabanza. Por Fernando Álvarez. La cobertura espiritual implica muchas cosas. Según la concordancia Strong, la palabra manto se origina del hebreo H, 4594, mate y H, 5844. Ata. Su significado incluye vestimenta y el manto, prendas que son utilizadas para envolver, proteger y cubrir, de lo cual deriva su importancia, porque se trata de una bendición que determina la supervivencia espiritual y natural del creyente. Porque todo lo que hace un cristiano en su diario vivir tiene implicaciones espirituales, y este es el caso de la alabanza. Al igual que todas las actividades dentro de la iglesia, la alabanza debe realizarse bajo la cobertura de un ministro primario, y su principal importancia es que la Biblia coloca la alabanza al mismo nivel que el nombre del Señor, como lo dice en el libro de los Salmos capítulo 48, versículo 10, por lo que requerirá todo el cuidado y la protección posible, incluyendo la vida y el corazón de todos aquellos que la ministran o participan de ella. La iglesia debe estar consciente que la cobertura principal viene del Señor. El libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, dice que a los que lloran en Sión se les dará manto de alabanza de parte del Señor, estableciendo con ello que la alabanza proviene de Él y que bajo su cobertura no solamente desaparecerá el espíritu abatido, sino también estarán protegidos por su mano poderosa, como dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Esto quiere decir que cuando la iglesia se arropa o se protege bajo el manto de la alabanza, huye la oscuridad y la pesadumbre, que como carga pesada agobia a los hijos de Dios, como lo dice el Salmo capítulo 38, versículo 4. La Biblia compara la cobertura de Dios con su mano, como lo dice la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5, versículo 6, y cada uno de sus dedos representa a los 5 ministerios, cuya función principal es capacitar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como lo establece Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. El perfeccionamiento de la alabanza proviene de Dios, como dice en Isaías capítulo 43, versículo 21, por lo que debe tener el sello de la mano del Señor, tal y como sucedió con Adán al ser tomado de la tierra por la bendita mano del Señor, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Es aquí donde sobresale la función del Espíritu Santo y los 5 ministerios, la cual se puede observar cuando Eleazar, siervo de Abraham, trasladó al lomo de camello a la que sería la esposa de su hijo Isaac. Dice Génesis, capítulo 24, versículo 61, en donde Eleazar, figura del Espíritu Santo, guía a los camellos, figura de los ministros primarios, para que lleven sobre sus lomos a Rebeca, figura de la iglesia. Se concluye que la cobertura ministerial tiene sobre sus hombros la correcta y adecuada ministración de la alabanza. Veamos un par de ejemplos. Bajo el manto del rey David, se estableció orden dentro de la alabanza,
para lo cual se definió primeramente la jerarquía de la siguiente manera. Asaf, Hemán y Jedutún eran cabezas paternas y como tales responsables por sus hijos, quienes también habían sido seleccionados. Sin embargo, dichas cabezas paternas quedaban sujetas al rey David, todos organizados en 24 órdenes sacerdotales, en donde el canto, las liras, las arpas y los címbalos quedaban perfectamente integrados y coordinados para cumplir un fin primordial, el cual era alabar a Dios y profetizar, como lo describe la palabra en primer libro de Crónicas capítulo 25, versículo 31, porque Dios es un Dios de orden, como lo establece primera carta de Corintios capítulo 14, versículo 33. Con relación a la restauración, el manto de Nehemías permite observar cómo la cobertura y la autoridad que proviene del Señor es capaz de restaurar lo que se había perdido. Y para lograrlo, lo primero que hizo fue propiciar la congregación de los israelitas. Dado que por haber estado tanto tiempo en Babilonia, lo más probable es que hubieran perdido el hábito de congregarse, lo cual permitió que se pudieran separar de aquellos que no eran hijos de Dios, propiciando el arrepentimiento y la necesidad de pedir perdón por ellos y sus padres, porque lo primero que tiene que ser restaurado es el corazón y las vidas de aquellos de los cuales brotarán alabanzas y cantos al Señor. Posteriormente, organizó de nuevo los turnos sacerdotales, incluyendo a los que dirigían a los cantores y los himnos de acción de gracias, conforme las instrucciones de David y Asaf, como dice en Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 6, y el capítulo 12, versículo 44 al 47. Cada una de las reflexiones relacionadas con la alabanza tiene que ver con la iglesia y con el orden de Dios. Cuando se dice que pondrán manto de alabanza sobre los que están con espíritu abatido, se refiere a los que están en Sión, es decir, que son hermanos que a pesar de las circunstancias, continúan asistiendo a la iglesia y por ello serán bendecidos. Sin embargo, también hay oportunidad para aquellos que se han dejado esclavizar por el pecado. Para ellos está disponible la restauración de vida y de su corazón como en el tiempo de Nehemías. Y mientras el Señor regresa, seguirá levantando siervos y ministros conforme a su corazón para bendecir a su pueblo. Dice en Isaías capítulo 60 versículo 6, «Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor». Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 10. Manto de justicia. Por Harry Raúl Chacón. Es muy importante reconocer la necesidad que los cristianos tenemos de tener una cobertura espiritual. Aunque algunos se niegan a ello, la Biblia nos muestra que quienes no tienen cobertura no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, tener un manto que nos cubra es indispensable. Es importante mencionar que existen varios mantos con los cuales debemos ser cubiertos, entre ellos, el manto de justicia. Manto de justicia. Isaías capítulo 61, versículo 10, Biblia de las Américas. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. En otras versiones, se traduce, me cubrió con manto de justicia, lo que nos confirma una vez más que la cobertura es importantísima, y el versículo anterior nos deja ver que es necesario resaltar que ese manto de justicia es indispensable para ser parte de las bodas del Señor Jesucristo, pues es parte del traje especial de bodas que un cristiano deberá vestir espiritualmente hablando. Todos los que anhelamos vestir y ser cubiertos con el manto de justicia, debemos pedir misericordia para obtener o ejercer ciertas características especiales que nos habilitarán para ser envueltos y cubiertos con ese manto. La palabra hebrea que se utiliza en el versículo de Isaías 61 para decir justicia es la H6666, tzedaká, que según la concordancia Strong se traduce como derecho, rectitud, virtud, equidad,
honradez, justicia. Esta proviene de la raíz hebrea, H6663, tzadak, que significa absolver justamente, hacer justicia, justificar, purificar. El equivalente griego viene de la palabra G273, amemptos, que se traduce como irreprochable, irreprensible, sin defecto, y proviene de la palabra G1342, dícayos, que significa equitativo, en carácter o acto. Por implicación inocente, santo, justo. Tan solo por el significado de estas palabras, ya podemos entender a quienes los cubrirá el manto de justicia. Sin embargo, la clave está en reconocer que solo por medio de Cristo y su obra en la cruz podemos alcanzar esas virtudes. Reconocer a Jesús como Salvador. Isaías capítulo 53, versículo 11. Biblia de las Américas. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. El reconocimiento de Jesús como Salvador es el principio indispensable para poder ser justificados. La palabra de Dios nos lo enseña, haciéndonos ver que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí nuestras iniquidades y limpió nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él para darnos salvación, por medio de la justificación que viene con la cobertura de ese manto de justicia que solo Él nos puede proveer. Por lo que, amado oyente, si no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, lo invito a hacerlo en este momento, pidiéndole que entre a su corazón y que lo salve y lo cubra con el manto de justicia. Evangelizar y guiar. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Biblia de las Américas. Siguiendo en la misma línea de pensamientos, todos los que hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una tarea sumamente importante, y es guiar y evangelizar a todos los que estén a nuestro alcance. Este pensamiento es respaldado con la palabra cuando dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, para siempre. Lo que nos hace ver que esa bendita tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es, prácticamente, predicar la salvación por medio del sacrificio vivo hecho por nuestro Señor Jesús, pues nadie puede vestir el manto de justicia si no es por medio de Él. ¿Quién es el único que justifica? Misericordia. Deuteronomio capítulo 24, versículo 13. Biblia de las Américas. Sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. Si enfocamos este versículo con ojos puramente humanos, podríamos decir que no tiene lógica, pues la idea para recuperar lo prestado es coaccionar a la persona que tiene la deuda para hacerla pagar. Sin embargo, los ojos de misericordia de nuestro buen Dios son totalmente distintos a los humanos, y nos muestra que hacer misericordia y el tener compasión de los demás, sean dignos de recibir el castigo o no, es algo que al Señor le agrada y que provoca que aquel que hace misericordia pueda recibir a su vez misericordia y tener sobre sí la cobertura del manto de justicia. Amado oyente, la cobertura es real y necesaria, y esta cobertura con el manto de justicia es esencial e imprescindible. Pues habiendo sido cubiertos, podremos lograr alcanzar la dicha de poder ser contados entre la novia del Señor Jesucristo. Pues, ¿quién nos acusará si hemos sido justificados por el Señor Jesús? Él mismo es el que justifica. Por lo que todo comienza con su sacrificio vivo, que nos hizo partícipes de su vida y de abundancia. Maranata. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema. La voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 11. El manto de sanidad. Por Julio Lacan y Vivian de Lacan. Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. En medio de una multitud que buscaba acercarse al Señor Jesús, una mujer provocó que él preguntara quién lo había tocado, pues un milagro había ocurrido. Él había sido tocado por una mujer que se acercó para tocar el borde de su manto, pues se encontraba desahuciada por una enfermedad,
un flujo de sangre con el que llevaba combatiendo 12 años. Este mal la había consumido física y económicamente, pues había gastado en médicos toda su fortuna y no había podido ser curada por nadie. Pero al acercarse a Jesús y tocar su manto, recibió la sanidad por la que había peleado. Cuando se habla de la sanidad que recibió, se refiere literalmente a que fue salvada, por lo cual podemos llegar a entender que esta enfermedad no tenía cura y era terminal. Ahora bien, este milagro ocurrió al tocar el manto. Nosotros hoy tenemos acceso a ese manto de sanidad y a ese poder cuando entendemos la manera en que Dios opera la sanidad. Las Escrituras nos enseñan a encontrar la fuente de ese poder y lo que debemos hacer para obtener ese beneficio. La sanidad que viene de parte de Dios es como el aceite mencionado en el Salmo 133, versículo 2, el cual cae primero sobre la cabeza, desciende sobre la barba, hasta llegar al borde de las vestiduras. Dicho de otra manera, la sanidad brota de Dios, la derrama sobre sus siervos los ministros y luego la misma unción llega a alcanzar al pueblo. Jehová tu sanador. En el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26, vemos que Dios nos declara uno de sus nombres, Dios sanador, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es importante esforzarnos por cumplir su palabra, para que la manifestación de la sanidad actúe en nuestra vida. Debemos oír atentamente su voz, hacerlo recto, sabiendo que, aunque nadie más nos mire, los ojos de Dios están sobre nosotros. Debemos escuchar sus mandamientos y guardar sus estatutos para que podamos vivir conforme a su palabra, pues haciendo esto, podremos escapar de enfermedades que se propaguen entre todos aquellos que no son su pueblo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 103, versículo 2 al 3 podemos ver que el autor de uno de ellos entendió esta gran verdad, pues dice, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El salmista lo entendió y aplicó en su vida reconociendo que era necesario el perdón de parte de Dios para recibir la sanidad. Sanidad por medio de los ministros. A lo largo de la Biblia encontramos que Dios obró sanidades por medio de hombres. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 15, vemos a Naamán. Él fue sanado de su lepra al seguir las instrucciones del profeta Eliseo. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, están Pedro y Juan, que sanaron a un cojo de nacimiento al someter la enfermedad a la autoridad del nombre de Jesucristo. También en Hechos capítulo 2, versículo 43, vemos cómo Dios obró en gran manera por medio de los apóstoles. El libro de los Hechos nos muestra cómo Dios usaba al apóstol Pablo para sanar enfermos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, específicamente en el capítulo 19, versículo 11 al 12. La ropa que había sido utilizada por Pablo provocaba sanidad en los enfermos, es decir, que la unción bajaba y era llevada a las casas de aquellos que habían creído. Dios también opera por medio de las autoridades que se establecen por delegación ministerial dentro de las congregaciones para operar milagros de sanidad. Como dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 14 al 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. En estos versículos vemos cómo Dios opera por medio de ancianos, quienes atienden el llamado de los enfermos para recibir oración. Sanidad por medio de los que creen. Esa misma unción para sanar enfermos, Dios la ha dispuesto para todos aquellos que hemos creído. Dice su palabra en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cada uno de nosotros somos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios. Debemos de tener fe y actuar para que los enfermos sean sanados. El manto de sanidad tiene el poder de sanar las enfermedades incurables, mortales e inexplicables. Esto es posible cuando nos metemos bajo su manto de autoridad para que su poder fluya e impacte nuestras vidas. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema. La voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 12. El manto de la autoridad. Por Luisette Moscoso. En el Señor Jesús se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Una de ellas está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Biblia de las Américas. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta fue la entrada del Rey Jesús a Jerusalén en su primera venida, vestido de siervo, no en caballo blanco como entraban los reyes, sino en un pollino de asna. Por eso los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino, para que Jesús se sentara sobre ellos, porque lo reconocían como su rey, y todos los que le alababan también echaban sus mantos para que el Señor pasara sobre ellos diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El manto nos habla de autoridad, la autoridad que el Señor delega en sus ministros y siervos, pero debemos ponerla a los pies del Señor para que Él se siente sobre ella, es decir, dejar que el Rey señoree por medio de sus siervos. No son aquellos a quienes el Señor ha delegado autoridad los que van a gobernar sobre el pueblo. No son ellos los que van a actuar como reyes, sino como siervos del Rey de Reyes. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 10, que el Señor les había dado autoridad para edificar y no para destruir. La autoridad que Dios delega va a fluir en la medida que se le permita al Señor dar las directrices para ejercerla. En la Biblia podemos encontrar muchos siervos que no permitieron que el Señor se sentara sobre su manto. Uno de ellos fue Saúl. Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel y le dio instrucciones y directrices por medio del profeta Samuel. Pero Saúl no obedeció, sino que hizo conforme a su propio parecer y voluntad. El Señor le había instruido que matara a todos los amalecitas y destruyera a sus animales. Pero Saúl perdonó la vida de Agag, rey de los amalecitas, y lo mejor del ganado de ellos, desobedeciendo la orden de Dios, y en ningún momento vemos que se haya arrepentido y pedido perdón al Señor. Solo quería ser honrado por el pueblo y continuar reinando sobre ellos. Y cuando supo que el Señor lo había desechado, cometió terribles pecados, como matar a todos los sacerdotes de Nob. Intentó matar a su hijo Jonatán. Persiguió a David por años para matarlo, consultó con una pitonisa y por último se suicidó. Esto nos enseña que el siervo que no permite que el Señor se siente sobre su manto de autoridad, se va a ir en pos de la gloria de los hombres, cometiendo terribles pecados, y su corazón se llenará de locura, como dice el primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 13, abriendo puertas a los demonios, tal como le sucedió a Saúl. David, en cambio, sí permitió que el Señor gobernara por medio de él, aunque falló con Betsabé y Urías, pero se arrepintió y el Señor lo restauró. Cuando pecó por el censo que mandó hacer en Israel y comenzó la mortandad, él se humilló delante de Dios y le dijo que el pueblo no había pecado, que el culpable era él, y que su ira se volviera contra él y su casa, pero que no destruyera al pueblo. Aquí podemos ver que el corazón de David era diferente al de Saúl. Otro ejemplo es Balaam, a quien Dios le había dicho que no fuera con Balac para maldecir a los israelitas. Pero éste se vio tentado cuando le ofrecieron una recompensa, amando el precio de la iniquidad, como dice la segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 15, y por eso aconsejó a Balac de cómo hacer pecar a los israelitas con las prostitutas de Moab, quienes les hicieron adorar a sus dioses, para que ellos mismos atrajeran la maldición de Dios sobre ellos. Y así sucedió, según el libro de Números capítulo 31, versículo 16,
y Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Cuando un siervo o ministro no permite que el Señor se siente sobre su manto, se puede desviar por el camino de Balaam, amando el dinero. Vemos que Balaam, después de haber sido un profeta, se convirtió en un adivino y murió a filo de espada junto con los 5 reyes de Madián. Eso lo vemos en Números capítulo 31, versículo 8. Permitir que el Señor se siente sobre nuestro manto de autoridad también implica someterse bajo la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Muchos ministros se levantan contra su autoridad espiritual o la abandonan, como lo hizo Demas cuando abandonó al apóstol Pablo, amando este mundo, como dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 10. Todos debemos tener y reconocer una autoridad sobre nosotros, porque los que se independizan están vulnerables a caer. Pero cuando reconocemos autoridad, tenemos a quien darle cuentas, quien nos supervise y nos ponga en disciplina si es necesario. La cobertura es indispensable para que podamos fluir en la autoridad que nos delegaron. Los ministros deben rendir a los pies del Señor, con temor y temblor, la autoridad que recibieron para llevar a cabo el ministerio que el Señor les dio. Esto no solo se aplica a los ministros. El Señor ha delegado autoridad en los hogares a los padres, en los trabajos a los jefes, en la nación a los gobernantes. Todos necesitamos rendir esa autoridad al Señor y ejercerla con el temor de Dios, para poder hacerlo con sabiduría, justicia y amor, para que el Señor nos encuentre haciendo así cuando Él venga y seamos aprobados. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.